Muy buenos días, estimados amigos del Perú y del mundo que nos están siguiendo a través de esta serie de transmisiones del SUTEP La Libertad y del SUTEP Sánchez Carrión, desde el norte del Perú. En esta oportunidad vamos a continuar con las charlas sobre educación matemáticas, que pretenden ir más allá de la actual situación generada por la pandemia. La vez pasada habíamos comenzado explicando algo acerca de las tareas auténticas y precisamente de eso va a consistir la serie de charlas, pero en cada una de estas reuniones abordaremos diferentes aspectos de este interesante tópico de las tareas auténticas. Bueno, vamos a comenzar entonces sin mayor impedimento. Bien, listo. Muy bien, entonces nos situamos ahí. Imagino que todos están viendo las diapositivas. Correcto. Nuestro pequeño curso se llama Educación Matemática, Tareas Auténticas más allá de la pandemia, ¿no? Como todos lo sabemos, pensando en que esa es una excelente oportunidad para reflexionar acerca de la forma en que enseñamos matemáticas y, naturalmente, la forma en que nuestros estudiantes aprenden matemáticas. Bueno, y como hay temas de moda, digámoslo así, como la educación, como las tareas auténticas, nosotros pensamos en ese tópico, deseamos enfocar ese tópico en este tiempo. Hoy abordaremos una de las dimensiones de la enseñanza de la matemática que debería tener ella para la nueva normalidad, que es la relacionada a la ética y a la política. Bien, nuestro plan de presentación incluye precisamente explicar qué entendemos por ética y política en educación matemática. Asimismo, enfocaremos un otro aspecto central de lo auténtico en las tareas, que es la simulación, y algunas conclusiones por el estilo. Bien, vamos a retomar algunas ideas de la primera sesión. Con esta diapositiva, nosotros terminamos la sesión anterior, la sesión pasada. Dijimos que si una tarea o si buscamos que una tarea tenga elementos auténticos, entonces dicha tarea es actual. En esa tarea es actual y necesario examinar diferentes cuestiones vinculadas a fenómenos provocados por la actual pandemia y naturalmente más allá de la pandemia. Justo por eso este conjunto de charlas se llama tareas auténticas más allá, ¿no? Porque no pretendemos quedarnos solamente en lo que está ocurriendo ahora, sino en pensar en el futuro que viene después y que ya se está generando ahora. Si hablamos de generar tareas auténticas, de crear tareas auténticas, entonces esas tareas auténticas deberían considerar el examen de estos elementos, dijimos la vez pasada, ¿no? Cuestiones ético-políticas, manejo de datos, conocimiento disciplinar, desafíos interculturales y enseñanza y aprendizaje problemáticos. Nos parecen 5 aspectos centrales en nuestra propuesta que una tarea auténtica o que el trabajo con tareas auténticas debería contemplar. En esta ocasión vamos a abordar el primer aspecto, las cuestiones ético-políticas. Y como podrán darse cuenta, en cada una de las charlas que vienen después, nosotros vamos a considerar uno de los siguientes aspectos que están mostrados aquí. Bien, ¿por qué nos interesa hablar de cuestiones ético-políticas en educación matemática? Seguramente muchos de quienes están viendo tienen un poco de resquemor, un poco de recelo, ¿no? ¿A qué meter la política aquí? Bueno, lo que ocurre es que, según lo que afirma el filósofo de la historia Yuval Harari en un artículo publicado en The Financial Times en mayo o abril, no recuerdo, de este año, en plena crisis mundial provocada por la pandemia, fue que el mundo, en la actual circunstancia, necesita resolver los problemas generados por la pandemia con solidaridad, con mucha solidaridad. Y esa solidaridad debe ser traducida en respuestas políticas y en respuestas éticas frente a todos los retos que nos plantea la situación difícil que tenemos, ¿no? Hemos visto muchas cosas terribles en el mundo y en nuestro país que, a decir de este pensador, deberían ser enfocadas o deberían ser resueltas mediante solidaridad. Y ello pasa por un ejercicio político.
¿no? Entonces, si alguien desea crear tareas auténticas, no puede dejar de considerar ese aspecto. No podría, porque no sería auténtico, ¿no? Estamos en una situación difícil y no sería auténtico dejar de pensar en los problemas que tenemos y cómo resolverlos. Bueno, es por ello que algunos pensadores como Ernest, en el 2018, ¿no? Ya nos dan algunas ideas que nos permiten elaborar una propuesta para llevar esa solidaridad, llevar esa apuesta ético-política al terreno de la educación matemática. Ernest es un filósofo muy importante en la educación matemática, quien nos indica que, en un artículo muy discutido y muy celebrado, ¿no? Nos indica que la matemática no necesariamente tiene todas sus facetas positivas. Al contrario, hay que reconocer que el conocimiento matemático también posee límites e implicancias negativas y que los estudiantes, sea cual fuera el nivel, deberían conocer esos límites. Conociendo precisamente esos límites, es que podemos trabajar de una mejor manera, pensamos nosotros, ese aspecto ético, político, ese aspecto social que una tarea auténtica pretendería desarrollar. Así pues, según Ernest, eh, la matemática nos enseña a pensar, nos enseña métodos lógicos para validar una afirmación, para indicar si es verdadera o falsa, pero hay que reconocer que esa dicotomía entre verdadero y falso no necesariamente se aplica en todas las circunstancias. Es decir, la matemática nos enseña con ayuda de la lógica que la proposición es verdadera o falsa, pero hay situaciones en el mundo que no necesariamente corresponden a esa dicotomía y eso es lo que nosotros deberíamos pensar y manifestar a los estudiantes. Asimismo, conocer matemáticas no debería significar que el que sabe matemáticas o quien enseña matemáticas o quien aprende matemáticas pueda creerse por encima de dilemas éticos reales. De hecho, hubo y hay momentos en la historia en que las matemáticas fueron empleadas para hacer mucho daño, porque las personas las vieron solamente como un útil, un instrumento para sus fines. Eso de que la matemática es la reina de las ciencias y todo eso es un discurso muy bonito, pero en la práctica no es ninguna reina, es tan real como cualquier cosa que puede ser utilizada para el bien o para el mal, ¿no es cierto? Yo puedo estar usando esta computadora donde estoy transmitiendo, por ejemplo, para esta charla o para preparar mis clases, pero también podría usarla para compartir contenido pornográfico, por ejemplo, de niños menores de edad. De este modo estoy indicando que un útil, en este caso la matemática lo tiene esas dos facetas. No sé si ustedes recuerdan esta película muy interesante de Benigni que se llama La vida es bella, si no me equivoco. Hay una escena que a mí se me quedó muy marcada de una cena, si mal no me acuerdo, donde una profesora o un profesor de matemáticas, creo, comentaba con los demás que tenía problemas justamente con los niños al enseñarles decimales. Pero no sé si recordarán el problema. El problema hablaba de decimales y se refería justamente a los judíos que podían transportar hacia el campo de concentración. Y la maestra de matemáticas, o el maestro de matemáticas, no recuerdo, no se hacía problema, no tenía dificultades precisamente en el aspecto matemático. O sea, mejor dicho, no se hacía problemas en el aspecto matemático, en el aspecto de decimales y fracciones, pero no se hacía problemas en el contenido del problema, ¿no? El contenido del texto. Estaban hablando de transportar judíos, ¿no? Y el problema matemático estaba pasándose por alto ese asunto ético, ¿no? Entonces, sí, pues hay momentos en que la matemática se está utilizando para hacer daño. Es por ello que, según Ernest, la ciudadanía necesita comprender matemáticas para ser crítica con la forma en que esta ciencia es usada. Eso indica que todos los ciudadanos deberíamos saber matemática para precisamente eh, fiscalizar al gobierno, fiscalizar a las autoridades, verificar que esta ciencia se está usando de manera apropiada, ¿no? Por ello es que todos deberíamos conocer esto.
Pero Ernest es un autor, es un filósofo, ¿no? Muy importante, muy interesante, y es una postura muy buena la que él da. Sin embargo, hay quienes van un poquito más allá que Ernest. Goodstein. Goodstein es un educador matemático norteamericano, quien en su libro recoge, tiene artículos en el libro donde él recoge experiencias de otros profesores de matemática también en Norteamérica que se adscriben a lo que le denominan educación matemática por la justicia social. Goodstein, por ejemplo, nos menciona a Peterson, quien dice que hoy en día enseñar en forma crítica ya no es una opción, sino es una necesidad. Ya no podemos decir, bueno, enseño en forma crítica o si quiero no lo enseño. No, es necesario enseñar en forma crítica. De este modo, según Peterson y también según Goodstein, se trata de leer y escribir al mundo con las matemáticas, no solo para interpretarlo, sino para cambiarlo, para cambiar el statu quo, para hacer un mundo más justo. Notemos que las ideas de Goldstein y de Peterson tienen raíces basadas en Paulo Freire, un pensador, un pedagogo muy conocido en nuestro medio, que era brasileño, y seguramente todos conocemos por pedagogía general la forma en la que él tenía para generar precisamente sus complejos de enseñanza, sus situaciones a partir de las cuales podía desarrollar toda su propuesta educativa. Entonces, de este pensador, de Paulo Freire, es que Goldstein y Peterson utilizan, uh, utilizan varias ideas para su propuesta propia. Asimismo, al tener esta idea de raíces freireanas, hay muchas cosas que cambian en la manera de enseñar, ¿no? Hay un currículum que se utiliza, pero que está basado más en las experiencias de los estudiantes. En fin, hay muchas situaciones que varían ya. Ya no se trata solamente de enseñar matemáticas, sino ahora se trata de enseñar para la justicia social, para cambiar el statu quo. Bien, hay algunas experiencias al respecto que mostraremos a continuación, justamente. Vamos a mostrar la primera, que es la de matemáticas para la justicia social, y luego mostraremos una idea más. Bien, cuando hablamos de matemáticas para la justicia social, estamos basándonos en las ideas de Peterson, quien afirma que esta educación matemática, esta propuesta, debe ser integradora porque debería conectar las matemáticas con aspectos tales como la vida de los estudiantes, los problemas de equidad que ellos puedan pasar en la sociedad, también con temas históricos, temas filosóficos, pero no se queda solamente en el aula, sino que ello se traduce en acciones, ¿no? Entiéndase por acciones, situaciones que salen del aula. No necesariamente es una acción de tipo revolucionario, guerrillero, no, sino simplemente acciones que llevan las ideas desarrolladas en el aula hacia la sociedad. Buscan un compromiso social con la sociedad, precisamente. Algo muy importante también es que la educación matemática guiada por esta propuesta toma partido, es decir, aunque no pierde de vista los objetivos del currículum, ¿no? Que son, por ejemplo, dominar porcentajes, trabajar con fracciones, trabajar con decimales, ¿no? No pierde de vista ese tipo de objetivos, pero sí busca alertar a los estudiantes acerca de las injusticias globales para buscar explicaciones y ser activos en su enfrentamiento, ¿no? Al respecto, precisamente hace 2 o 3 semanas hubo una conferencia internacional dictada por el profesor Ricardo Cantoral de México, quien precisamente nos decía mediante esa conferencia que lo que faltaba y lo que seguramente iba a surgir con esta actual situación, no iba a surgir como una necesidad urgente a ser resuelta, es que en la enseñanza de la matemática había falta de democracia. Y esa falta de democracia no es algo que viene de por sí en el aula, sino que viene justamente del entorno exterior. Ante ello, con mucha más razón, es necesario tomar partido e integrar los aspectos indicados en la propuesta, ¿no?
estaría en línea con lo indicado. Peterson es radical cuando afirma que todos los problemas de matemáticas, no hablamos de problemas en general, son políticos. ¿De acuerdo? Son políticos. Detrás de cada problema de matemáticas que utilicemos en nuestra aula hay una propuesta política detrás. La aparente falta de una propuesta política ya es política. Por ejemplo, estos problemas que estoy mostrando aquí son problemas que sirven para trabajar la multiplicación con dos cifras, ¿no? Pero observemos cómo en cada uno de estos casos los maestros han enfatizado determinado aspecto de la relación político, de las relaciones que ven en la sociedad. Por ejemplo, ¿no? En el primer problema, recordemos, son problemas para trabajar multiplicación con dos cifras. Un grupo de jóvenes de 14, 15 y 16 años van a la tienda. En ella, las barras de caramelo están a 43 céntimos cada una. Ellos compraron un total de 14 barras. ¿Cuánto gastaron sin contar impuestos? Bien, es un problema típico para trabajar esto de multiplicar con dos cifras, ¿no? Bien. Es un problema de carácter político donde se ha privilegiado el consumo, ¿no? Un grupo de estudiantes tiene dinero, va a una tienda, le gustan los caramelos, compra, ¿no? No importa si es dañino o beneficioso para su salud, simplemente quieren comer algo, ¿no? Y ya. Ahora veamos un problema que busca trabajar la multiplicación con dos cifras, pero está orientado según la propuesta de los autores de la educación matemática para la justicia social. Los obreros de una fábrica en Honduras, cuyas edades son 14, 15 y 16 años, confeccionan ropa de niños de la marca McKids para la Walmart, ¿no? Es una cadena internacional de supermercados. Cada trabajador percibe 43 céntimos por hora y trabaja 14 horas al día. ¿Cuánto recibe cada trabajador en un día luego de excluir las comisiones deducidas por los dueños de la empresa, los dueños de la fábrica? ¿No? Notemos ahora la apuesta política diferente a la del primer problema. En este segundo problema ahora se trata de enfrentar a los estudiantes no solamente con el concepto matemático, sino también se trata de enfrentarles con una situación injusta que existe, ¿no? Que existe en la realidad, no es inventada, es precisamente auténtica porque existe en la realidad, ¿no? Bien. Ambos problemas sirven para lo mismo, para trabajar multiplicación con dos cifras, pero la apuesta política, el contenido político de cada uno es distinto. Entonces, estimado colega, cada vez que usted trabaje algún problema de matemáticas con sus estudiantes, pregúntese, ¿cuál es el trasfondo político de lo que estamos haciendo en clase? Estoy buscando que se enfrenten a los problemas de la sociedad, haciendo que tomen conciencia y que en algún momento ellos se vuelvan partícipes, se vuelvan comprometidos, se vuelvan activistas para el cambio social, o estoy formando personas que simplemente van a reproducir lo que está ocurriendo actualmente. Ya hemos indicado que la situación generada por la pandemia trae muchos problemas que deberían ser resueltos por solidaridad. Y es por eso que consideramos esta propuesta, porque nos parece útil en los actuales momentos que vive el mundo y nuestro país. También los problemas de esta propuesta de matemática para la justicia social pueden examinar eventos actuales. Y una gran herramienta para ello está en el estudio de estadísticas. Este es otro ejemplo que nos da Peterson, siempre en base a la realidad norteamericana, lo cual no quita que nosotros podamos hojear el periódico y fijarnos en determinadas situaciones que pueden ser llevadas al aula y enfocadas desde esa propuesta. Dice, un grupo examinó un informe sobre 1,000 nuevos trabajos creados en el centro de una ciudad debido al desarrollo comercial. De acuerdo al reporte, los afroamericanos obtuvieron menos del 8% de los nuevos empleos, aun cuando ellos vivían cerca al centro y representaban el 30% de la población de la ciudad. En empleos bien pagados, latinos y afroamericanos combinados sumaban solo 1%,
mientras que los residentes blancos ocupaban casi el 80% de empleos. Con estos datos, los estudiantes elaboraron gráficos de barra y de pastel acerca de la brecha racial en el empleo. Luego, los estudiantes desarrollaron un juego de roles donde ellos intentaban convencer a las corporaciones de cambiar sus prácticas de contratación. Así, la clase de matemáticas se transformó en una discusión sobre políticas sociales, pues algunos estudiantes planteaban como solución dar a cada minoría, blanca, afroamericana y latina, un tercio de los trabajos. Esto no pareció justo a otros. De este modo, como veremos, la clase de matemáticas permite enfrentar no solamente con las injusticias y no solamente con los contenidos matemáticos, sino con las dos cosas. ¿De acuerdo? Alguien puede decir, no, pero acá no hay mucha matemática. Hay más aspectos sociales, o alguien puede decir, bueno, eso es obra de comunistas, ¿no? No, en realidad, el rigor matemático va a estar ahí, porque justamente el rigor matemático no se puede descuidar, de lo contrario estaríamos haciendo cualquier cosa menos matemática. Sin embargo, esta propuesta no quita la preocupación por los problemas sociales y porque los estudiantes busquen en algún momento cambiar esos problemas, resolverlos y aspirar a una sociedad mejor. Asimismo, y dentro de esta propuesta de matemática para la justicia social, hay otros problemas. Hace un momento hablamos de discriminación racial, pero hay otros problemas que también se ven enfrentados. Si ustedes toman el libro de Peterson, van a darse cuenta que hay cantidad de ejemplos muy bonitos, muy interesantes para trabajar en aula, ¿no? Por ejemplo, se enfocan aspectos de la historia norteamericana de ese momento o aspectos pasados, pero como digo, muy bien se pueden trabajar. Pero esa propuesta además enfrenta otros problemas aún más profundos. O sea, no es que no solamente decir, bueno, creo un problema donde se ven las injusticias del día y ya. Hay problemas más profundos, problemas que en nuestro país también ocurren, como por ejemplo la desigualdad de género. De ahí que sea todo un reto enfrentar mediante problemas matemáticos esta situación injusta en cuanto al género. Observemos que según Ernest, hay un estereotipo de género, hay un estereotipo cultural que dice lo siguiente: las matemáticas son masculinas, por lo tanto las matemáticas no son para las mujeres, ¿no? En nuestro país también ocurre este estereotipo de algún modo diferente a la sociedad norteamericana, pero está por ahí. ¿Qué ocasiona este estereotipo? Lo he dejado en inglés porque al traducirlo rompo muchas cosas. Los voy a explicar. ¿Qué origina ese estereotipo? Una carencia de iguales oportunidades en aprender matemáticas, ¿no? Muchos profesores nos dedicamos a los varones y a las mujeres no, porque aparentemente las mujeres no sirven para ello. ¿Eso qué hace? Confirmar el estereotipo de género, ¿no? Confirma el estereotipo de género. ¿Qué ocurre a la larga? Que las propias chicas quedan estereotipadas con ese estereotipo, quedan estereotipadas con esa creencia de que ellas mismas no tienen muchas habilidades para las matemáticas. Eso ocasiona que este estereotipo se reproduzca y eso genera más desigualdad de género. Eso ocasiona a la larga que pocas mujeres participen por ejemplo, en competiciones matemáticas, en carreras vinculadas a las matemáticas, y también que las mujeres sean pobremente pagadas en el trabajo. Eso acentúa las desigualdades y lo que es peor, las reproduce, porque si hablamos de una generación, en una generación puede ocurrir esto, pero en la siguiente generación de mujeres, la madre o la abuela que les dirá, no, las matemáticas no son para las chicas, no, ni se preocupen por eso, hagan otra cosa. O sea, esto es altamente contagioso y no de una generación, sino a otras. Y me voy a permitir extender esa desigualdad también a desigualdades de raza, ¿no? Problema de desigualdad provocados por diferencias en el sexo, diferencias en religión, diferencias en nivel social o clase social. O sea, ese tipo de cosas genera desigualdades que se van reproduciendo. Todos nuestros problemas de matemáticas, si queremos enfrentar la realidad actual y si queremos enfrentar los problemas que hay, deberían atacar precisamente esas desigualdades, ¿no?
Nadie tiene derecho a estereotipar o a reproducir estas inequidades de raza, de sexo, de religión, de lo que fuese, en el aula. Nosotros como maestros deberíamos precisamente atacar eso. Y es algo que la propuesta de educación matemática para la justicia social hace. Una segunda propuesta que tiene que ver con el hecho de considerar aspectos sociales, aspectos éticos y políticos en nuestra clase de matemáticas, tiene que ver con educación matemática para la sostenibilidad. Alguien podría decir inclusive también, ¿no? Que hay mucho sesgo político, ¿no? Y la verdad es que no hay sesgo. Más bien con ese tipo de problema lo que se busca es es examinar las diferentes perspectivas que hay para resolver los problemas, ¿no? Y lo potente que tienen esas propuestas además es que se busca la integración con otras áreas. Como podremos darnos cuenta, no se queda solo en matemáticas el problema, sino que busca conectarse con filosofía, busca conectarse con historia, busca conectarse con sociedad y busca conectarse con ecología, como vamos a ver ahora en esta propuesta. Bien, Renert es un autor que indica que acerca de la sostenibilidad hay tres enfoques. El enfoque de acomodación, donde nosotros podemos enseñar acerca de la sostenibilidad, dar los conceptos sobre sostenibilidad. De esta manera, este enfoque está dominado por los contenidos de sostenibilidad y su transmisión. Simplemente transmitimos los contenidos y ya, y asunto terminado. Hay un segundo enfoque progresivo con respecto al anterior, que es el enfoque de reforma, donde se enfatizan valores y capacidades, ¿no? Se supone algunas reformas de lo ya existente. Este enfoque de reforma está muy vinculado a lo que muchos de nosotros hacemos, ¿no? Vemos un problema ambiental y lo llevamos al aula, estamos a la casa de problemas ambientales y lo llevamos al aula, se dan algunos valores y capacidades, ¿no? Y se desarrolla, ¿no? Pero solo de manera reformista, ¿no? Bueno, vamos cambiando alguno que otro aspecto. El enfoque más potente y que está vinculado precisamente a la corriente de matemáticas para la justicia social y que busca, como Renner mismo dice, un uso radical, él dice así, un uso radical de la creatividad, es el enfoque transformacional. En este enfoque transformacional, que incluye a los dos anteriores, se concibe a la educación misma como sostenibilidad. O sea, no se habla de una educación acerca de la sostenibilidad o educación por la sostenibilidad, sino educación como sostenibilidad, como un proceso que está ocurriendo en este instante y que indica, por lo tanto, que el conocimiento que uno adquiere en este enfoque educativo va cambiando en tanto se aprende. Uno va aprendiendo, va a modificar y uno va aprendiendo determinado tema, determinado contenido y va aprendiendo también sobre sostenibilidad. Y a su vez, uno va aprendiendo sostenibilidad mediante ese contenido que estamos estudiando en el aula. Este enfoque de transformación precisamente es el que está más cercano o más directamente vinculado con la idea de educación matemática para la justicia social. Nos da un ejemplo, Renard. Vamos a estudiar, dice él, el caso de los números gigantes. Imagínense que vamos a trabajar en matemática los números gigantes, ¿no? Esos números que tienen muchos ceros, muchas cifras, ¿no? Como por ejemplo el número de granos de arena que hay en el mundo, ¿no? Ese tipo de cosas. Pues muy bien, usted, profesor, tiene que trabajar el tema de números gigantes. Muy bien. Mediante un enfoque de acomodación, lo que haríamos es simplemente incluir una nueva unidad en el programa bajo ese título para expresar determinados fenómenos de la realidad, ¿no? Bueno, expresa, por ejemplo, ¿no? El número de átomos de carbón que hay en determinada sustancia utilizando notación científica, por ejemplo, ya, listo, ya es un enfoque de acomodación, nada más. Mediante un enfoque de reforma, estamos como si tuviésemos una lupa, estamos a la caza de eventos en la realidad que me permitan llevar actividades experimentales al aula y que de las cuales mis estudiantes sí saquen algunos valores, algunas actitudes, algunas capacidades que permitan paliar, si se quiere, los efectos provocados
por el uso de determinadas sustancias nocivas para el medio ambiente. Ese es un enfoque muy ecológico. En un enfoque transformacional, un enfoque de transformación, ¿no? El profesor puede plantear un problema. Inclusive Renner nos dice que esos problemas que se plantean para el enfoque de transformación son problemas intrincados, complejos y que deben llevar a la acción política, a final de cuentas, a tomar conciencia y ser un activista, a tomar partido, justamente lo que nos indicaba Goodstein en una diapositiva anterior. Fíjense en este problema para abordar justamente los números gigantes. Muchos adultos tienen muy poco tiempo para comprender números gigantes y como resultado encuentran difícil comprender problemas medioambientales. ¿Cómo podrías explicarles el significado de algunos números gigantes? Por ejemplo, el número de kilogramos de carbón emitidos diariamente a la atmósfera para llevarles a la acción. Notemos que es un problema nada sencillo, ¿no? Porque le estás diciendo a unos estudiantes de secundaria que busquen la manera de explicar a adultos cómo usar los números gigantes para explicar precisamente, ¿no? Dichos adultos, un problema medioambiental, ¿no? Entonces, esas propuestas, la de Renner, de educación como sostenibilidad, y la anterior propuesta de Goodstein, de educación para la justicia social, nos ilustran entonces dos ideas centrales que podríamos tomar para llevar lo ético y lo político a nuestro salón de clase en el área de matemáticas. Difícil, imposible, está para ser discutido. Pero si hay algo que podemos rescatar de la propuesta de Goodstein, justamente, y de Peterson, tomadas por Ernest, es que actualmente una educación matemática crítica ya no es una opción, es una completa necesidad. Y la vez pasada, cuando les hablábamos acerca de los efectos generados por la pandemia en el mundo y en nuestro país, fuimos claros en eso, ¿no? Es necesario ya cambiar la manera en la que estamos trabajando. Y no, eso no pasa solamente por generar nuevos esquemas de sesión de aprendizaje, nuevas formas de programar clase. Significa ir al corazón de lo que estamos trabajando, a la esencia. Y no hablo solamente del método, hablo de algo más profundo, a la filosofía de lo que estamos haciendo en el aula de clase, en este caso, el área de matemática y seguramente de las otras áreas también. Pero, hay un pero. Pero ello, si hablamos de tareas auténticas, va a requerir un enfoque complementario de la autenticidad. Porque como ya indicamos también la semana anterior, lo auténtico está en la realidad y está por ahí ante nuestros ojos que nos grita, nos llame, a veces no nos damos cuenta. Sin embargo, traer todo eso al aula es un reto muy grande. Y es por eso que, como también indicamos la vez pasada, hay diferentes ideas acerca de lo que se entiende por auténtico, ¿no? Inclusive mostramos, y vamos a recordarlo aquí, la propuesta de Pauline Boss. Para Pauline Boss, estamos recordando lo de la semana pasada, para Pauline Boss, lo auténtico en una tarea es aquello claramente no creado con propósitos educacionales. Está conectado con origen extraescolar, es binario, o sea, un recurso. ¿Es auténtico? No lo es, nada más. Lo auténtico además puede ser aplicado a diferentes aspectos de la tarea, lo que indica que algunos aspectos son auténticos y algunos aspectos no son auténticos, como debería ser, porque al traer algo al aula, tú tienes que manejar, tienes que adaptarlo a la realidad del aula. Y asimismo que es independiente de los actores involucrados en la tarea y puede ser garantizado por ellos, ¿no? Lo auténtico no depende de cada uno, sino que es independiente de ellos. Asimismo, también dimos que las características de las tareas auténticas, ¿no? Relacionadas con la vida real, proveen oportunidades para conectar áreas, hay que trabajar esos problemas de distintos puntos de vista y objetivos complejos por cumplir, ¿no? Todas las características están acá. Entonces, alguien podría decir, muy bien, y justamente un problema de matemáticas auténtico que yo puedo llevar al aula y mediante el cual yo desarrolle las ideas éticas y políticas para la justicia social, como lo acaba de mostrar el profesor hoy día en la exposición, entonces cumple con esas características, yo lo puedo llevar al aula, sí,
de frente? La respuesta es no. Un problema con las características que hemos indicado hoy, si queremos transformarlo en una tarea auténtica, no, debería cumplir con algo más. No olvidemos, tenemos que llevarlo al aula y eso requiere bastante cuidado en la adaptación. Bueno, ¿qué es ese algo más? Es justamente ese enfoque complementario del que les hablaba hace un instante. Los problemas de matemáticas para la justicia social son muy interesantes, pero necesitan algo más, además de las características, además de las ideas de tarea auténtica que hemos dado hace un instante, que son valiosísimas. Necesitan algo más. ¿Qué es ese algo más? Ese algo más es la simulación. ¿Cómo simulamos un problema real a un aula para así indicar que es auténtico? Ojo, este enfoque de simulación no es contrario al de voz, es complementario. Es como si lo auténtico, como si la tarea auténtica la estuviésemos viendo desde dos puntos de vista diferentes. Uno lo está viendo desde el llano, por así llamarlo, y otro lo está viendo desde una altura, ¿no? Y podrían haber más puntos de vista, quizás. No estamos agotando aquí la discusión del tema. Mientras Pauline Boss, de quienes acabo de mostrar hace un instante las diapositivas, se enfoca en la autenticidad como un constructo social, ¿no? Es justamente de lo que se trata, está indicando qué relación tienen las personas con lo auténtico. Toruf Palm, otro investigador de una universidad noruega, se concentra en el aspecto de la simulación para crear y evaluar tareas auténticas. Para Palm, crear o evaluar una tarea auténtica significa evaluar, examinar aspectos como que los distintos aspectos de la realidad precisamente se simulen, fidelidad de esa tarea con la realidad y representatividad de las situaciones de la vida real, ¿no? Son esos tres aspectos. Considerar lo de la vida real en la tarea auténtica, qué tan fiel es esa tarea auténtica a la realidad y qué tan representativo es. En esta línea, para crear una tarea auténtica o para evaluarla, Palm plantea un modelo con 8 dimensiones. Entonces, toda tarea que se precie de ser auténtica debería contemplar el examen de esos 8 criterios u 8 aspectos, ¿no? El primero, el evento. ¿Cuál es el acontecimiento mencionado en la tarea? Segundo, pregunta. La concordancia que debe existir entre lo que se pide en la tarea y la situación extraescolar. ¿Hay relación entre lo que tú pides en la tarea y lo que ocurre en la realidad? 3. La información o los datos del problema, ¿no? Aquí hablamos de existencia, que corresponde o tiene que ver con la correspondencia entre la tarea y la situación, entre la información de la tarea y la situación. Realismo, qué tan cercana es la tarea con la realidad misma. La especificidad, qué aspectos específicos tiene esta tarea que se relacionan con los de la situación simulada. La presentación, la forma en que la tarea es expresada a los estudiantes de manera oral, escrita, en diagramas, el uso del lenguaje, qué aspectos lingüísticos contempla esa presentación de la tarea, las estrategias de solución, que vienen a indicarse mediante el rol y propósito de quien resuelve la tarea, ¿no? Y una relación entre las estrategias de solución que usarían los estudiantes y las estrategias de solución de quienes resuelven la situación real. Las circunstancias, como sexto aspecto, disponibilidad de herramientas externas o concretas, por ejemplo, calculadora, computadora, regla, cuaderno. Las guías, forma en que se dan las sugerencias de manera explícita o implícita. Las consultas y colaboración, ¿no? Del trabajo personal colaborativo que se va a emplear para resolver la tarea. Las oportunidades de discusión que haya acerca de la tarea, el tiempo para resolver la tarea importante y qué consecuencias tendrá acertar o fallar al resolver la tarea. Séptimo aspecto, requerimientos de solución, ¿no?
debería haber consistencia entre lo indicado en la tarea y la situación que se está simulando. Y finalmente, el octavo aspecto o propósito en el contexto figurativo corresponde a la propiedad de la respuesta que se da con respecto a la tarea. Entonces, notemos que estos 8 aspectos están o tienen como idea central la siguiente. Tú vas a trabajar una tarea auténtica en tu aula. Busca que esa tarea auténtica sea representativa, sea fiel y considere los aspectos de la realidad que tú quieres llevar a tu aula. Para eso, evalúas esos 8 aspectos. De ese modo, entonces, quien diga, bueno, vamos a trabajar una tarea auténtica hoy con los alumnos, no vamos a plantear, ¿no? Quien diga eso de planteamiento de una tarea auténtica sin mayor cuidado, está cayendo en un error. Está cayendo en un error porque ya estamos viendo que, según vos, hay características que deben ser cumplidas. Según Tan y Nie, hay características que deben ser cumplidas del aspecto instruccional. Y según Palm, esas son las características ya propiamente dichas de la simulación, vale decir, del corazón de la tarea auténtica. La tarea auténtica, según Palm, es una tarea simulada de la realidad que se lleva al aula. Entonces debería cumplir estos elementos. Palm tiene artículos interesantes donde nos muestra cómo él analiza tareas para ver si realmente cumplen con los criterios dados, ¿no? Aquí nos muestra el una. Dice, en una panadería se pueden ver, antes de eso, esa tarea está planteada en un libro de texto de su país, Noruega o Suecia, no recuerdo, es un país del norte de Europa. Bien, dice, en una panadería, dice, se pueden ver piononos en forma de cilindro con 20 centímetros de largo. Una disección recta produce una sección circular con 7 centímetros de diámetro. Los momentos del día en que todos los piononos son vendidos están normalmente distribuidos alrededor de las 5:30 p.m. como media y con desviación estándar de 15 minutos. A. ¿Cuál es el volumen del pionono? B. ¿Cuál es la probabilidad de que todos los piononos sean vendidos antes de las 6 p.m. cuando la panadería cierra? Vamos a aplicar el modelo de Palm de los 8 aspectos que se concentran en la simulación a este problema. Evento. Sí, hay un evento porque una persona va a una panadería y ve piononos que están exhibiendo. Pregunta. Veamos las preguntas. Palm nos dice, posiblemente las preguntas indicadas no serían planteadas en el evento dado, ¿no? Desde un aspecto, desde un enfoque de la simulación, para analizar esta tarea auténtica, para analizar si esa tarea es auténtica o no, disculpen, vamos a ver. Cuando ustedes van a la panadería a comprar un pionón, ustedes se preguntan cuál es el volumen del pionón o cuál es la probabilidad de que todos sean vendidos. Creo que no, ¿verdad? Entonces, esa pregunta no sería, no sería planteada a la hora que uno va a comprar en la realidad. Entonces, para simular eso en el aula, estas preguntas, bueno, no estarían indicadas, no estarían indicadas para simular. Información o datos. Se brinda información acerca de la media y la desviación estándar, ¿no? Pero esta información nos la darían en la situación real, ¿no? Claro, para resolver los problemas planteados aquí en la situación, es claro, es clave. Pero en la vida real nos dan la media aritmética, la desviación estándar. No, tampoco. La presentación. En la presentación vienen aspectos lingüísticos, habíamos dicho. El término disección podría impedir la comprensión del problema, ¿no? A ver, vamos a una panadería y digamos, por favor, hágame una disección del pionono, ¿no? No me van a entender, pero si me dicen, saca una tajada, creo que sí. Entonces, el lenguaje es muy importante a la hora de trabajar una tarea auténtica. Estrategias de solución no se especifican, no se dice cómo se va a hacer esto, ¿no? No se dice qué procedimientos matemáticos hacer. Las circunstancias no se especifican, los requerimientos de solución no hablamos de aquí, por ejemplo, de qué hacer en caso de éxito o fracaso, ¿no?
Y el propósito en el contexto figurativo. ¿Para qué los estudiantes tienen que hacer esto? ¿Por qué tienen que calcular el volumen y para qué tienen que calcular la probabilidad? Tampoco se especifica. Entonces, en base a estos aspectos, ¿esa tarea es auténtica o no? ¿Esa tarea simula, desde el punto de vista de Palm, simula una realidad exterior al aula dentro del aula? Nos parece que sí simula algunos aspectos. Ahora viene el enfoque de voz, sí simula algunos aspectos, pero nos parece que aún tendría que ser mayormente trabajada, tiene que ser modificada todavía mucho más para que sea realmente una tarea auténtica. De ese modo, colegas, cuando alguien les diga, tarea auténtica es aquello que lleva la realidad al aula o que representa cosas reales al aula, o la tarea auténtica es aquella que es realista, no necesariamente es así. Ya estamos viendo qué elementos se deben cuidar, según PAL y también según vos, ¿no? Entonces, colegas, mucho cuidado con estas cosas. Como siempre les digo, estas charlas de educación matemática deben ayudarnos a pensar en profundidad en los aspectos científicos que se vinculan cuando a uno le dan un trabajo, no le dicen, crea tareas auténticas o aplica tareas auténticas en el aula. Ya, un momentito, voy a aplicar tareas auténticas, pero ¿mediante qué criterios? ¿Qué características deben tener esas tareas auténticas? Ya estamos viendo que puede ser algo laborioso, no es algo tan sencillo. Ahora, no está indicado en Palm, pero vamos a hacer un esfuerzo, ¿no? Sería interesante trabajar una tesis o una investigación más profunda sobre esto, pero vamos a ver qué tan auténtica es el ejercicio o el problema, no un ejercicio, el problema planteado por Peterson, ¿no? Aquel problema que hablaba de los obreros de una fábrica de confección de ropa de niños. ¿Constituirá una tarea auténtica? Vamos a ver. El problema ya lo conocen, ¿no? Hablamos de obreros que perciben 43 céntimos por hora y trabajan 14 horas al día. ¿Cuánto recibe cada trabajador en un día luego de excluir las comisiones deducidas por los empleadores? ¿Será una tarea auténtica esta? Vamos a ver. Evento. Trabaja en una fábrica de ropa. ¿Ocurre esto? Sí, realmente lo hay. Hay menores de edad que trabajan en fábricas de ropa en el mundo. Pregunta. Sí, la pregunta es adecuada porque en la realidad ocurren los descuentos por comida, vivienda, etcétera. Precisamente estos empleadores llevan a los menores con esa idea, ¿no? Oye, te voy a pagar tu comida, tu cuarto, te voy a dejar ver televisión, qué sé yo, pero vas a tener que trabajar unas 14 horas al día, ¿no? O sea, te voy a pagar, pero luego tú tienes que darme a mí lo que yo gasto en tu comida, en tu ropa, en tu dormida, ¿no? O sea que eso sí corresponde. Información, datos. A ver, ¿qué información nos dan? Uy, aquí se pasó lo que hicimos de par, no lo corregimos. Bueno, ¿qué información o datos nos dan? Nos dan las edades, nos dan la percepción por hora, nos dan el número de horas. Esa información puede servir para determinar cuánto recibe cada trabajador en un día y excluir las comisiones deducidas por los empleadores. Sí, nos puede servir. Solo nos faltaría indicar cuánto se debería quitar por la comida, cuánto por dormir, ¿no? Qué sé yo, ese tipo de cosas. Entonces, ahí nos falta un poco más de información. O sea, para resolver lo que el problema me dice, para contestar la pregunta, sí tengo la información, pero aún me falta algo más, ¿cierto? No hay que obviar esa parte, se escapó ahí. Presentación, aspectos lingüísticos. El término comisión podría generar dificultades, ¿no? Algún estudiante se puede decir, profesor, ¿y qué es una comisión? Tal vez si yo uso otro concepto, ¿no? El descuento a partir de comer, de dormir, no sé. Eso tal vez podría generar dificultades. Estrategias de solución no se especifican. ¿Cómo voy a resolver esto, no? Cuando hablamos de estrategias de solución, una tarea auténtica podría indicar, ¿no? Resuelve este problema mediante tal cosa, ¿no? Circunstancias tampoco, requerimientos de solución, ¿no? Tampoco. ¿Cuál es el propósito de esta pregunta? El problema no acaba ahí, ¿no? ¿Cuál es el propósito? De repente el propósito es que yo compare esto con lo que, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Pero esto es que yo compare esto con lo que un trabajador adulto puede percibir, pero en todo caso no lo digo aquí, no está dado. Entonces tampoco se especifica. ¿Esto qué indica? Que esta tarea dada por Peterson, ¿no?
no constituiría, miren cómo lo digo, no constituiría, ¿no? Que no he hecho más estudios al respecto, no constituiría una tarea auténtica. Es una tarea real, ¿no? Una tarea basada en algo que ocurre en la realidad, pero que le faltan aspectos para llegar a ser una tarea auténtica, ¿no? Hay todavía que hacer más trabajo, más modificaciones ahí. Miren entonces cómo nos sirve este marco teórico dado por Palm, porque el Palm lo llama así, marco teórico, teoría. ¿Cómo sirve este marco teórico dado por Palm para crear tareas auténticas y para evaluarlas? No hay ningún manual hasta ahora que yo sepa que te indique cómo crear tareas auténticas, pero utilizando el marco teórico de Palm y las ideas de Voss y de Tang y Nie, tú puedes generar algunas cosas para luego ir perfeccionándolas. Conclusiones. Estamos llegando al final de esta charla. Cuando alguien te diga las tareas auténticas están conectadas con la vida real, eso es correcto. Pero en las actuales circunstancias, esa vida real está marcada por desafíos de carácter ético, político, que deben ser resueltos. Esos desafíos ya existían antes de la pandemia. Ahora se han acentuado. Tu aula de matemáticas, tu grupo de matemáticas, aquí en Huamachuco, en Piura, en Cajamarca, en Ecuador, en Bolivia, donde fuese, no puede descuidar eso si tú quieres hablar de autenticidad. No puede, porque hay que enfrentar problemas duros. Y eso es algo que los estudiantes tienen presente día a día. No podemos quitarlo. Para ello, existen diversas propuestas, ¿no? Existen muchas propuestas. Hemos mostrado dos, la educación matemática para la sostenibilidad y la educación matemática para la justicia social. Y pueden haber más, seguramente hay muchas más, ¿no? No he podido revisar toda la información que hay al respecto. He encontrado actas de congresos internacionales con muchísima información, ¿no? Me pasaría aquí todo el día y no terminaría. Pero de lo que se trata al final no es tanto de entender al mundo con estas propuestas, que es necesario, es útil, sino que hay que utilizar las matemáticas en el aula para entender al mundo, pero como último caso para transformarlo. Quisiera aquí emplear las palabras de un gran filósofo mundial como fue Carlos Marx, ¿no? Él justamente nos dice, ¿no? Los filósofos antiguos tenían como rasgo principal entender el mundo. Ahora lo que falta es transformarlo. En la actual circunstancia, eso es muy imperativo, ya no a nivel de filósofos, a nivel de maestros como somos nosotros. Y, finalmente, si las tareas auténticas tienen el propósito anterior, ¿no? Un propósito fuertemente conectado a la vida real, un propósito fuertemente vinculado a lo ético y político, es importante entonces pensar en el rol que tiene la simulación en el planteo de las tareas auténticas, ¿no? Entendiendo que cuando una situación real pasa al aula, hay que hacer determinados procesos de adaptación. Eso es algo que vos reconoce. Hay elementos auténticos e inauténticos. Pero en ese camino, ¿qué tan simulado es lo que traes al aula? ¿Cumple con los criterios que hemos indicado a partir de Palm, a partir del trabajo de Palm? ¿O son solamente situaciones reales, útiles, importantes para generar conciencia, para generar activismo, pero que no pueden ser denominados auténticos? Entonces, cuando hablemos de autenticidad, hay mucho pan por rebanar. Y precisamente aquí quiero ir finalizando esta parte hablando de algo. Cuando estábamos estudiando a Peterson, les mostré una actividad vinculada al empleo de afroamericanos en una ciudad norteamericana. Para ello, Peterson utiliza información estadística, ¿no? Información estadística. Información que sale de los diarios, de la televisión, de la radio, de las revistas, del internet ahora. Entonces, es muy importante
justamente que para plantear tareas auténticas, los estudiantes tengan ese manejo de datos, ese manejo de información. Es decir, la tarea auténtica no puede tampoco descuidar, y en el actual momento mucho menos, el uso de datos, el uso de información, el uso de los datos de la realidad que es expresado mediante la estadística. Es por ello que en nuestra siguiente sesión nosotros vamos a abordar ese aspecto, el uso de los datos. Lo ético y político en nuestra propuesta, en lo que estamos desarrollando, es una propuesta, es un aspecto central. Pero ahora, con ese aspecto central, con esta guía, vamos ahora a desarrollar ya aspectos vinculados más directamente a la matemática, como en este caso el manejo de datos. Sin el manejo de datos y sin los otros aspectos que veremos sesión a sesión, difícilmente podemos dar una tarea auténtica, de una tarea que lleva la realidad actual al aula. Colegas, tienen ustedes aquí la bibliografía, ¿no? Las referencias que ustedes pueden chequear en cualquier momento, ¿no? Es muy útil. Ojalá todos pudiésemos dominar idiomas extranjeros, porque así podrían tener acceso a infinidad de información al respecto. Y información que, créanme, es tan rica que a veces yo me quedo sin palabras porque hay bastante que comentar, bastante que estudiar, bastante que analizar y estoy seguro que todos con el tiempo que tenemos para dedicar a los estudiantes, a nuestra familia, en nuestras casas, además de la atención generada por la pandemia misma, yo creo que el tiempo es lo que más nos está faltando, ¿no? Aquí nadie está ocioso, todos estamos trabajando en mil y un cosas. Bien, por aquí hay algunos comentarios. A ver, no sé, hay preguntas, bueno, hay saludos por aquí para diferentes lugares del país, Piura, ¿no? Bueno, no hay mayores preguntas al respecto. Me gustaría que las hiciesen en algún momento mediante el correo electrónico. Pueden escribir los comentarios de este video. Yo después lo voy a ver y después lo voy a responder. Por ahora estamos terminando. Recordemos que esta es una secuencia de charlas ligadas por un solo hilo conductor, que es el hecho de pensar en las tareas auténticas más allá de la actual pandemia, ¿no? Para tener cuidado y no usar el término tarea auténtica de manera muy alegre y de una manera indiscriminada. Bien, colegas, les agradezco mucho por haberme prestado atención hoy día. Nos estamos viendo el próximo sábado. Muchas gracias. Hasta luego. Buen fin de semana y buena semana.